¡Ey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, hacía tiempo ya que no me he pasado por el canal y me apetecía un montón volver a estar aquí con todos vosotros y vosotras, pero como podéis ver aquí atrás, tengo un jaleo últimamente brutal. La parte buena es que prontito voy a tener un estudio de YouTube para hacer nuestras cosillas y nada, espero estar más cómodo dentro de un tiempecillo en cuanto la acabe. Pero bueno, menos cháchara. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del plugin Relight, o Relight, ¿cómo se pronuncia? No lo sé. Relight. Este nuevo plugin de DaVinci Resolve que lo que te permite un poco es interpretar el plano que has grabado en 3 dimensiones y volver a iluminarlo, interpretando todos los huecos de la imagen, los espacios y demás. Y eso está genial, pero la primera vez que lo vi he de reconocer que dije, ostras, esto es un poco complejo para lo que yo hago y es como demasiada carga de postproducción para hacer una cosa relativamente sencilla. Que para mí a primera vista dije, ostras, realmente eso es algo que yo hacía ya con las máscaras, con las Power Windows, con el tracking, que es muy sencillo, rápido de hacer y además no es una carga de postproducción muy grande para el ordenador, así que dije, no sé yo si me acaba de convencer en los primeros testeos, así que por eso no lo subí al canal. Pero de repente he empezado a utilizarla más, la herramienta. Si bien es un plugin que es bastante exigente con el ordenador y lo vamos a ver dentro de un rato, para mí creo que es una herramienta bastante útil para determinadas situaciones y casos relativamente sencillos en los que necesitas un apoyo de volver a iluminar la imagen, y es que no termina de hacer exactamente lo que hacen las Power Windows, ahora os enseñaré todo, y las máscaras con respecto a reiluminar las imágenes o volver a equilibrar las luces, sino que va un paso más allá, y a mí esa es la parte que más me ha convencido de la herramienta. Dejo de cháchara ya y voy a explicaroslo sobre el plano. Mirad, tengo aquí esta entrevista que hice a un chico en el barrio de Kibera, en Nairobi, y mirad, os voy a enseñar algunos planos de making of para que veáis un poquito la iluminación que utilicé. En estos casos es muy interesante la herramienta de Relight. ¿Por qué? Porque como veis, llevábamos un equipo de luces muy portátil y muy compacto. Entonces yo tenía solo 2 puntos de luz y en este caso utilicé una lámpara de Godox de 60 sin softbox ni nada, con la lámpara montada con la cazoleta y por encima este difusor, de forma que tenía una luz potente que se cuadraba un poco con la luz que venía de la ventana. Parecía que la luz era natural, pero venía una luz potente puesto con la cazoleta, pero algo difusa al ponerle eso por encima. Luego hice este plano lateral que, como podéis ver aquí en esta pocket, pero luego hice un plano frontal, que en el making no lo podéis ver, pero que es este plano. Es este plano que estábamos viendo aquí, el plano frontal, y luego tenía este plano lateral que estáis viendo. Y luego, por otro lado, justo detrás suyo y escondido detrás de él, que no se ve en el plano, es una luz de contra, ya sin difusión ni nada, que lo que hace es perfilar al personaje. Pero lo que nos interesa ahora mismo es esta luz principal que tenemos aquí, que estamos viendo ahora en contraplano, que le viene como de lateral, pero era un poquito más frontal para que pudiéramos verle bien la cara. Pero claro, mirad, justo aquí tenemos la foto desde cerca. Hice bastante making of, fotos guarrillas ahí con el móvil, pero para que lo vierais bien. Y mirad, veis, es la lámpara es la luz Godox con la lámpara y el difusor atado de cualquier manera, pero aguantó. Vale, y vamos a verlo en color, para que veáis un poco por qué yo necesitaba cierto apoyo no de Relight, pero sí de herramientas que yo utilizaba para volver a recuperar las sombras. Mirad, si yo por ejemplo en este segundo nodo, recordad que para crear nodos nuevos usáis Option S en Mac o Alt S en Windows, o botón derecho, Add Node, Add Serial, ¿vale? Nos vamos a efectos, que si no lo tenéis abierto está aquí arriba a la derecha, y buscamos Color Space Transform, para cambiar este logarítmico de Blackmagic que se ve plano a RX709, a la imagen ya lista para retransmitir. Vamos a seleccionar White Gambut Gen 4 Gen 5, que yo creo que lo grabé en Gen 5 en este caso, y Blackmagic Design Film Gen 5, que es la curva. Vale, mirad, esto es como está grabado en el logarítmico, pero al ponerle la curva y al convertirlo a RX709, como veis, tenemos bien marcada la intención de la luz, que parezca, pues eso, ¿no? Que viene la luz de la ventana y demás, pero como veis esta parte de la cara la perdemos un poco. ¿Qué es lo que solía utilizar yo entonces? A ver, lo más guarrete que podéis hacer es coger el primer nodo, le subís el offset, pero como veis está acompañando a toda la imagen, ¿no? Y estamos perdiendo un poquito estas sombras de la izquierda que quedaban chulas, el volumen que estábamos consiguiendo con la luz se nos está yendo un poco, y por más que de repente fuéramos al log y bajáramos las sombras, no terminamos de tener unos resultados chulos. Entonces yo lo que solía hacer es irme a las Power Windows, que es esto de aquí, hacer
una ventana redonda, cubrir al personaje y por aquí le daba al soft para que nos hiciera este degradado a los lados. Y de repente sí que podía, ¿veis?, levantar el offset al personaje. Y como veis, hemos reiluminado al personaje sin alterar, por ejemplo, las ventanas, que es algo que cuando las ventanas y este lateral izquierdo, que se nos ve más oscuro y que viñetea al personaje, que está muy guay porque redirige la mirada, ¿no? Como veis, la perspectiva de las ventanas y esta sombra aquí cortando por la izquierda nos dirige hacia su cara, aunque no esté del todo centrada en el plano. Entonces queda muy chulo y ya tenemos un poco ese volumen. Está contaminando todo esto y otra cosa muy interesante que pasa... ¡Ey! ¡Suscríbete, ¿no? Es que, por ejemplo, si él abre las manos y gesticula y las saca de la viñeta, creo que tenemos aquí un plano, ahí está, ¿veis? Si lo saca de la viñeta las manos, como veis, esta mano queda en penumbra. En este caso no queda del todo mal. Pero a mí lo que me gustaría es que, digamos, la iluminación siguiera más al personaje en todo tipo de condiciones y sobre todo fuese una herramienta mucho más natural. Creo que esta opción, si al final al último nodo le damos un poquito de contraste en las ruedas primarias, por ejemplo, tendríamos algo muy chulo ya. A mí me parece un resultado bastante pintón. Como veis, mirad, la luz de contra que os he enseñado antes es esta lucecita que le perfila y como veis también hace algo aquí en la silla. Está muy guay. Y en el plano lateral se ve muchísimo mejor. Pero claro, Relight va un paso más allá. Vamos a dejar a resetear este nodo previo y el posterior y dejamos el Color Space Transform. Entonces lo que vamos a hacer es borramos este directamente. He visto muchas formas de aplicar el Relight, pero yo creo que esta es muy sencilla y a mí me funciona. Hay gente que utiliza varias capas y demás. Vámonos a efectos. Y el Relight lo volcáis sobre esta línea. No hace falta nada más. Es decir, vamos a, por ejemplo, utilizar esta luz Point Source, luz puntual, y mirad, la vamos a poner aquí para reforzar un poquito desde el mismo lado de forma natural, el mismo lado que estaba iluminado, y mirad, le quitamos esto de Relating Map para dejar de ver ese blanco, esos blancos y negros, y como veis, activamos y desactivamos el nodo con Control D o Comando D en Mac, y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque esto simplemente, el Relight, lo que nos hace es crear este mapa para que luego nosotros trabajemos sobre él. Es decir, si nosotros ahora, por ejemplo, cogemos una curva y levantamos, como veis, esto está actuando sobre el mapa de Relight, porque, por ejemplo... mirad, importante. Como veis, ahora se nos ha desactivado las opciones del Relight, y esto es porque estamos en el Qualifier. Si damos aquí a Open Effects, recuperamos. Vale, mirad, vamos a bajarle el Reach para que no contamine tanto la ventana. Y como veis, si le quitamos el Relighting Map, veis, si aumentamos el Reach empieza a contaminar la ventana, y si lo reducimos, como veis, podemos irnos a buscar la cara, hacer esa luz de relleno. Mirad, vamos a verlo en pantalla completa. Hacemos esa luz de relleno para la cara, que queda estupenda y súper orgánica. Y como veis, no contamina la ventana. Esto queda muy chulo, y mirad, si en este caso en vez de hacerlo con la curva lo hiciéramos con el offset, como hemos hecho antes, podríamos, en este caso ya no le daríamos tanto contraste como le estábamos dando con la curva. Pero como veis, se nos está levantando la cara de forma muy orgánica, no estamos perdiendo volumen, no estamos perdiendo esa luz, ese sombreado en el lado izquierdo de la cara. Mantenemos esta pared oscura, de forma que si lo hubiésemos hecho con el offset directamente, no lo hubiésemos mantenido. ¿Qué otras opciones de iluminación tiene este efecto Relight? Mirad, le damos a Relighting Map y, por ejemplo, tenemos el Point Source, en el que podríamos también tocar cosas como el Glossiness, el Shadow Softness, que significaría, en este, en vez de darle al offset, vamos a verlo con la curva para que lo veáis mejor. Vamos a darle aquí. Volvemos a darle a OpenFX para ver esto bien. Pero veis, así con el mapa, como veis, las sombras, si le bajamos el softness, se vuelven más duras. Y si se lo subimos, hay menos transición. Yo se la dejaría bastante dura. Y en el contraste, más de lo mismo, podemos conseguir que haya más sombras. Vamos a quitarle. ¿Veis? Aquí sí se nota mucho más claro. Aquí podemos obtener un brillito que venga de la ventana, que eso está muy guay. Y levantar esa zona. Y si le quitamos contraste, nos da una luz más planita. A mí me gustaba el brillo. Está muy guay, porque así nos ahorraríamos darle contraste al final. Nos queda el personaje más levantado, con ese contrastito que hemos hecho con la curva, y no hace falta que toquemos el fondo. Como veis, está estupendo.
Otro tipo de luces que tiene este efecto es, por ejemplo, direccional. Quizá con esta luz direccional estamos obteniendo mucho más contraste en la parte izquierda y eso me gusta. Pero aún así me gustaba más el otro caso en el que levantábamos un poquito más el lado izquierdo. Pero veis, si lo hiciésemos al revés nos quedaría una luz totalmente surrealista, él estaría contra luz y no queda bien. Así que algo así quedaría estupendo. Luego tenemos el spotlight, que sería pues para poner un punto de luz donde nosotros queramos. Por ejemplo, veis, aquí, aquí, y tenemos como la dirección, ¿no? De dónde queremos que venga. Podríamos aumentar el reach para que tuviera más alcance, como veis. Tenemos una luz puntual que parece que venga de la ventana. Y como veis, hace un haz de luz, como es puntual, hace un haz de luz por esta zona, si os fijáis. Y queda mucho menos orgánica que los otros dos tipos de luces. Pero, ya os digo, todo esto depende al tipo de luz que queráis emular. En este caso, al ser una ventana, yo creo que el point source está bastante guay. Incluso la direccional. Aunque como veis, la direccional, ¿habéis visto la diferencia? La direccional nos contamina mucho más lo de la izquierda, con lo que el point source puede resultar interesante si queremos seguir manteniendo este contraste a la izquierda. ¿Qué ocurre con esto? Mirad, cuando le dais a play, el ordenador consume muchos recursos y a mí, por ejemplo, no me reproduce apenas. ¿Qué tendría que hacer con esto? Tendría que hacer render en caché. Sí que es verdad que exportando y demás se nota un poquito que hemos añadido estos recursos, pero tampoco en exceso. Pero sí que es verdad que es lentito. Cosa que, si veis, si desactivo esto y le hacemos otra vez lo de la Power Window y le aplicamos el mismo efecto. Espera, recordad, invertir la Power Window. Si hacemos lo de la Power Window otra vez, mirad, se reproduce perfectamente a tiempo real. ¿Mis conclusiones cuáles son? Mis conclusiones son que es una herramienta potentísima para reiluminar escenas, si queremos terminar de arreglarlas, está muy guay. Pero para mí sigue siendo quizá una herramienta para postproducción muy avanzada y que yo no incluiría en un flujo de trabajo de este tipo, a no ser, yo por ejemplo quizá me terminaría toda la postproducción utilizando recursos de este tipo para ver un poquito el look y justo antes de renderizar quizá nos podemos poner creativos con el Relight y hacer unos acabados para que quede más chulo sin perder un poco la esencia de la iluminación. Pero sí es verdad que consume muchísimos recursos como para andar usándolo en todo el vídeo. Torpedea bastante la postproducción, a no ser que tengas un ordenador que sea muy potente o que estés trabajando con proxies muy sencillitos. Pero claro, hacer un flujo de trabajo de color tan avanzado con unos proxies que estén reventados, bueno, puedes activar, desactivar los proxies en virtud de si lo quieres reproducir. No lo sé, es interesante, pero ya os digo, tened en cuenta que vais a tener que pensar en un flujo de trabajo mucho más profesional y que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no los tiempos se os irán de madre. Pero nada, en cualquier caso a mí me parece un plugin espectacular, me parece que es una herramienta súper acertada. Intuyo yo que con el tiempo aprenderán a hacerlo de alguna forma que funcione más ágil y más rápido. Yo la verdad he visto evolución de otros plugins de DaVinci Resolve que es que van rapidísimo. Por ejemplo, el traqueo de DaVinci Resolve va a una velocidad increíble. Hay muchas otras cosas. En la reducción de ruido al principio costaba un montón reproducir los vídeos cuando le habías aplicado el efecto y conforme se ha ido actualizando el programa yo creo que ha mejorado mucho el rendimiento, así que espero que esto que está en fase beta con el tiempo tenga un rendimiento superior y podamos aplicarlo de forma más alegre a todos nuestros vídeos. Así que nada, gracias por quedarte hasta el final del vídeo y espero que te haya gustado y que te haya servido y esas cosas. Y si te ha gustado y te ha servido, tío, suscríbete ya, ¿no? He perdido el tono. Uf, qué mal.